Muy buenas tardes, amigos de Salud TV, bienvenidos a su programa. Estamos ya en el martes 26 de enero y nuevamente con un tema gracias a Ultra 12 Plex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. Bueno, ¿cuántas veces en casa no tenemos algún dolorcito referido al hombro, ya sea el hombro izquierdo, el hombro derecho? ¿Y qué problema? Porque puede ser cualquier cantidad de cosas y genera una gran ansiedad, ¿no? Eso estaremos hablando el día de hoy, de las lesiones que pueden haber en el hombro. Veamos la cápsula y luego vemos con quiénes estaremos el día de hoy. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. El hombro se compone de 3 huesos: la clavícula, el omóplato y el húmero. Esta es la articulación más móvil del cuerpo, aunque también puede ser inestable, debido a que la bola de la parte superior del brazo es más grande que la cavidad del hombro que la sujeta. Para permanecer en una posición estable o normal, este debe estar anclado por músculos, tendones y ligamentos. Debido a que el hombro puede ser inestable, puede lesionarse fácilmente, y entre los problemas más comunes podemos mencionar torceduras y distensiones, dislocaciones, separaciones, tendinitis, ruptura del manguito rotador, hombro congelado, fracturas y artritis. Para diagnosticar los problemas del hombro, los profesionales de la salud usarán su historia clínica, un examen físico y pruebas de imagen como radiografías. A menudo el primer tratamiento para los problemas de este tipo son el reposo, hielo, compresión y elevación. Otros tratamientos incluyen ejercicio y medicamentos para reducir el dolor y la hinchazón. Si esto no funciona, es posible que necesite cirugía. Si desea conocer más acerca de las lesiones del hombro, lo invitamos a que siga en sintonía de su programa Salud TV. Hoy nuestros expertos abordarán el tema. Acompáñenos. Bueno, imagínense qué interesante, qué complicada, de todas las articulaciones que tenemos en el cuerpo humano, el hombro es esta más complicada porque ya escucharon en la cápsula que tiene 3 huesos ahí comprometidos. Uno es el húmero, el brazo, el omóplato, la clavícula. Son 3 articulaciones, o sea, 3 huesitos que se unen en esta articulación. Por lo tanto, además, los tendones y todo lo demás que puede haber ahí. Así que imagínense lo difícil que puede ser encontrar el diagnóstico en sí, cuál es el que está fallando. Así que es importantísimo el tema del día de hoy. Bueno, estamos ya aquí vía Skype enlazados con la licenciada Arlen López, fisioterapeuta. ¿Qué tal, Arlen? ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Salud TV. Un gusto nuevamente poder estar compartiendo estos temas tan interesantes que vamos a hablar el día de hoy, como es el hombro, ¿verdad? Gracias, Arlen. Me encanta, de verdad, siempre está dispuesta a apoyarnos y a que los televidentes aprendan cómo cuidarse desde casa para evitar lesionarse y, por supuesto, cuando ya existe una lesión, pues para recuperarse de la forma más rápida posible. Arlen, menciona la literatura que dentro de las consultas de dolor articular, probablemente el hombro, hombro doloroso, es la segunda causa de consulta, especialmente en mujeres. ¿Qué me puede decir usted en su experiencia? La verdad es que es muy cierta esa estadística. En primer lugar está la lumbalgia como dolor principal del cuerpo y en segundo lugar está el hombro doloroso. El hombro o la tendinitis es una de las más comunes. Ya cuando hablamos de luxación, todo eso seguramente es por algún problema de hiperlaxitud, que es demasiada elasticidad de los ligamentos.
pero el hombro doloroso en mujeres se da más que todo en cierta edad y se da debido a la actividad física en el hogar. Esto es lo más común, que las mujeres se dedican a lavar, a planchar, a tender la ropa. Entonces todo eso causa, al hacer un movimiento repetitivo, un movimiento constante, causa cierto dolor, ¿verdad? Que con el tiempo se vuelve crónico. Es interesante porque, como bien dice, es una articulación que tiene una gran amplitud de movimiento. O sea, la cantidad de movimientos, si usted que está en casa se pone ahorita a ver, o sea, usted puede levantar el brazo, llegar atrás, torcer. O sea, realmente son tantas los movimientos que usted puede realizar con el hombro, que imagínese usted con cualquiera de estos que realice en forma continua y repetitiva, sin necesidad de hacerlo mal, sino que sencillamente por hacerlo en forma repetitiva y constante, puede llegar a lesionar cualquiera de las estructuras que comprometen la articulación. Y me parece interesantísimo que la tarea menos remunerada, menos reconocida, que son todas las tareas del hogar, son las que realmente se ven más involucradas en esta síndrome que sería el hombro doloroso, ¿no, Arlen? Así es. Y ahorita que acaba de mencionar eso de la movilidad que se tiene en esta articulación, sí, es una de 3 articulaciones que tienen movimientos de 360 grados. Estas son el hombro, el pulgar y la cadera. Estas 3 articulaciones, a diferencia, el hombro, la movilidad que tiene y la causa de lesión constante se debe a que está agarrada básicamente de muchos ligamentos y tendones. Así que esto viene como de una cascada. Se lesiona un músculo, un tendón por un movimiento repetitivo y, como mencionaba anteriormente, en la cápsula, que está compuesto por 3 huesos, que son 3 articulaciones diferentes que se juntan en una misma articulación, eso causa que un tendón vaya en cascada, provocando dolor alrededor del brazo, del hombro, espalda, cuello y para abajo incluso. Sí, entonces precisamente me imagino la dificultad que han de tener los colegas ortopedas, los colegas fisiatras, e incluso ustedes como fisioterapeutas, para poder determinar en sí a dónde comenzó la lesión que está ocasionando el hombro doloroso. Definitivamente es de tener como que mucha pericia y examinar cuidadosamente, aparte del historial clínico de la paciente o el paciente, en el caso que sea un hombre, para determinar a dónde puede estar este dolor. A dónde puede estar originándose la lesión, ¿cierto? Exacto. Dentro de la evaluación clínica se tiene que ser muy detallista a escuchar todo lo que el paciente nos cuenta, porque normalmente no se acuerdan. Cuando es un dolor, creen que es un dolor repentino que comenzó hace un mes o que me duele fuerte hace 15 días, pero cuando comenzamos a hacer la evaluación, seguramente son costureras y tienen que mover el pedal, ¿verdad? O tienden mucho o lavan ropa a mano. Entonces, cuando comenzamos a escuchar, o en el caso de los hombres se da mucho, los que manejan camiones o que pasan manejando a lo largo del día, con el cambio de velocidades se da también esto mucho, o si ya tienen un trabajo, ¿verdad?, que involucre el movimiento repetitivo del hombro. Entonces nos damos cuenta que la mayoría de estos problemas inician hace 3 años, 4 años, en donde comenzaron con un dolor leve y después creen que es porque duermen encima del brazo. Eso es lo más común, es como el final de la historia, que nos cuentan diciéndonos que nos duele al lanzar dormí mal. Ajá, dormí mal, y por eso me duele el hombro. Y realmente tiene años de estar lesionado ese hombro. Por sí, el envejecimiento, el sobrepeso puede ocasionar también cierta degeneración de las estructuras, tendones, ligamentos de la articulación y ocasionar un hombro doloroso, Arlen. Yo considero de que la edad o el sobrepeso, pues a todos nos afecta en cierto momento, pero no debería de ser un requisito por el cual a nosotros nos duele algo. Nosotros somos seres móviles, los cuales
necesitamos estar en constante movimiento, y uno de los problemas más graves en el caso del hombro es la falta de movimiento. Cuando a la gente le comienza a doler, trata de no moverlo, y esto es algo automático que se va desarrollando lo que se le llama dolor o posición antálgica. Entonces la gente llega a un momento en que ya no puede levantar la mano para lavarse la cabeza, ya no puede agacharse el brasier, comienzan a perder movilidad, y cuando lo mueven obviamente produce mucho dolor. Entonces lo dejan de hacer, evitan el movimiento para no lesionarse más, y esto es un grave error que se comete a menudo en dolores como este tipo de hombro, porque al evitar la movilidad perdemos todo. Y pues parte del trabajo de nosotros como fisioterapeutas es básicamente regresar al movimiento, volver a tener flexibilidad en toda la musculatura, ligamentos, tendones. A su vez, disminuyendo el dolor y la inflamación primero, ¿verdad? Claro. Clásicamente esto se da cuando hay rotura del manguito de los rotadores, que es una de las lesiones que se ven ahí mucho en el hombro doloroso, se ven incluidas en el hombro doloroso. Y es típico, la paciente no puede peinarse, no puede subirse el zipper, no puede desabrocharse o abrocharse el brasier. O sea, esa amplitud de movimiento la pierde. Y en una ocasión creo que se le escuché a usted también decirlo, Arlen, que si el hombro no se recupera, no se da la terapia pronto o no se mueve, pues literalmente queda lo que podríamos decir entre comillas pegado, quedan congelados, ¿no? Y eso dificulta mucho más la recuperación. Bueno, pero vamos a escuchar el avance de TN21, Arlen, y volvemos. Bueno. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Estamos platicando con la licenciada Arlen López a través de nuestro enlace de vía Skype acerca del hombro doloroso, lesiones en hombro y su recuperación. Arlen, definitivamente una articulación compleja, como hemos hablado en otras ocasiones. Ya decíamos que son 3 huesos y 4 articulaciones diferentes. Y a veces mejor dicho, y una de esas articulaciones tiene involucrados 4 músculos y así por el estilo. Entonces, definitivamente es un complejo síndrome de hombro doloroso que tiene que tener atención inmediata. Hay que tomar en cuenta la historia laboral, la historia deportiva del paciente, el tipo de dolor y la cronicidad, que como bien nos decía Arlen, muchas veces en su mayoría no nos acordamos a partir de cuándo empezó a doler el hombro. A ver, pero antes de lesionarnos, ¿cuáles serían algunas conductas importantes para poder tener un hombro saludable, llamémoslo así? Bueno, en primer lugar, considero que es básica, ¿verdad? Una buena alimentación, siempre lo menciono porque a veces consumimos productos que están muy procesados y eso no nos ayuda, ¿verdad?, a la regeneración constante de todos nuestros tejidos musculares, así también como el consumo de suficiente proteína, ya que la proteína es lo que le da la nutrición al músculo. Y a su vez, pues, diferentes suplementos alimenticios como lo es el colágeno, la glucosamina, ¿verdad?, para las articulaciones, pero sobre todo una buena alimentación. La otra parte que es básica, ¿verdad?, un pilar, es el ejercicio, la movilidad, porque sin una buena movilidad es bien difícil que podamos tener una calidad muscular, una calidad ligamentaria, tendinosa y osteopática, o sea, para poder hacer eso, ¿verdad? Muy bien, bueno, ahí tienen en pantalla nuestros números de teléfono, tanto a través de WhatsApp, para que usted haga sus preguntas a la licenciada. 7859-7318, nuestro número de WhatsApp.
2283-2157, nuestro número en el set, y por supuesto también nos puede contactar a través de Facebook, donde nos encuentra como Salud TV. Ahora bien, definitivamente la historia clínica es importante para poder diagnosticar. Me parece que tenemos una pregunta a través de WhatsApp, ¿todavía no? Vale, vamos a dar lectura. Buenas tardes, si me truena el hombro y también el área del omóplato, pero no presenta dolor, ¿qué se recomienda? Bueno, muchísimas gracias, amigo o amiga, por escribirnos. Recuerde siempre mandarnos su nombre para saber que le estamos respondiendo. Arlen, me truena, pero no me duele. Sí, esta es una pregunta bien común porque normalmente el sonido nos asusta, ¿verdad? Tendríamos que evaluar y ver el origen del sonido, pero en hombro normalmente se da por una tensión de los tendones, en donde usted mueve y los tendones son los que se rozan entre sí y producen este como chasquido o sonido que no es un tronido o una crepitación ósea, pero sí se siente el movimiento. Entonces lo recomendable en estos casos es que hagan ejercicios de estiramiento para que le den elasticidad tanto a los músculos como a los ligamentos. Sí, yo creo que también parte de mantener las articulaciones saludables, lo que usted mencionaba anteriormente, es la actividad física, ¿no? Aquí viene el poder lubricar las articulaciones adecuadamente antes de iniciar una actividad deportiva, por ejemplo, que vaya a incluir el uso de los brazos, ¿verdad? Recordemos que el hombro definitivamente es una articulación con un rango de amplitud tan grande que y es relativamente pequeño en relación a todo el cuerpo, así que es más fácil que se pueda lesionar, ¿no? El hombro, lógicamente, si usted tiene una lesión, pues tiene que ser evaluado por un médico ortopeda primero y luego ver para buscar cuál es la causa, porque pueden ser tantas cosas realmente que las que pueden estar afectando, que ahí va a depender de la evaluación exhaustiva del médico para que después poder realizar la terapia que toque, si esto se puede resolver a través de fisioterapia, y a veces puede necesitar, bueno, no raras veces, pero pueden llegar a necesitar incluso cirugía, ¿cierto, Arlen? Sí, esto es cierto, y es un trabajo multidisciplinario que se debe de hacer, porque con muchos médicos se trabaja primero fisioterapia, luego evaluación, ¿verdad? En el caso que necesite cirugía, posteriormente nuevamente fisioterapia. Entonces, es un trabajo de bastante comunicación que se debe de tener para poder resolver el problema en su totalidad del paciente. A ver, hablemos un poquito cuando ya el médico ha hecho el diagnóstico, ha tomado los exámenes de los que puede echar mano, que entiendo que puede ser desde una radiografía, ¿verdad?, hasta una artroscopía, hasta una resonancia magnética. A ver, ellos tienen sus exámenes que van indicando dependiendo del caso. Y media vez tienen un diagnóstico, ya sea que necesite cirugía o no. ¿En qué consiste? Hablemos un poquito de todas las herramientas de fisioterapia que se pueden utilizar, Arlen. Cuando nosotros nos llega el paciente con un diagnóstico ya dictado por el médico ortopeda, nosotros hacemos una evaluación para identificar los puntos de dolor con los que vamos a comenzar a tratar. Nosotros en fisioterapia dividimos la fisioterapia en 3 fases. La fase número 1 es disminuir dolor y disminuir inflamación. Sin esto no podemos avanzar porque la persona está muy adolorida y puede causarle incomodidades en sus actividades de la vida diaria. Esto lo hacemos a través de diferentes tipos de terapia con calor, hielo, dependiendo de la cronicidad, así es como se aplica hielo o calor. Se puede utilizar aparatos de electricidad como TENS, Compex, ultrasonido, que liberan tejido alrededor, ¿verdad?, de todo lo que puede estar roto o incluso adherencias que se pueden haber formado por la cronicidad. Posteriormente de este tratamiento de disminución de dolor e inflamación, pasamos a la parte de la movilidad. Esta movilidad la hacemos con diferentes técnicas, como es la facilitación muscular receptiva,
ejercicios de estiramiento, también trabajamos ejercicios para neuromusculares, que son para activar el sistema nervioso y a su vez muscular. Y la última fase en la que trabajamos es la fase del fortalecimiento. ¿Por qué razón? Ya disminuimos dolor, ya mejoramos la movilidad y regresamos el rango articular a su normalidad. Entonces ahora lo que vamos a hacer con el fortalecimiento es que vamos a evitar que vuelva a lesionarse, a menos que se caiga o sufra un accidente. Pero este proceso, esta fase, nos asegura que el paciente no vuelva a caer en un ciclo de cronicidad nuevamente. Y pues allí se utilizan ya en la última fase, se pueden utilizar desde bandas elásticas, diferentes pesos, se pueden ocupar pelotas terapéuticas, pesas como mancuernas, y pues una vez terminado ese proceso se le da el alta para que pueda asistir a una actividad física un poco más fuerte, como podría ser gimnasio o alguna actividad deportiva. Muy bien. Bueno, tenemos una pregunta a través de WhatsApp, Arlen. Vamos a tratar de dar respuesta. Nos dice, buenas tardes. Mi hombro derecho está más abajo de mi hombro izquierdo y algunas veces me duele. ¿Qué puede ser? Les saluda Armando Castro y les felicito por tener tan excelente profesional. ¿Cómo puedo hacer para pasar consulta con la licenciada Arlen López? Muchísimas gracias, Armando, por escribirnos. Producción se va a comunicar con usted a través del WhatsApp también y le va a pasar los datos de la licenciada para que pueda asistir y que ella pueda ayudarle con fisioterapia, tratar de ver qué es lo que está pasando y hacerle las recomendaciones. Pero el hecho de que tenga un hombro más bajo que el otro nos habla un tanto de la cronicidad, ¿cierto, Arlen? Sí. Este es un tema realmente bien interesante porque para poder, ya que la persona ha identificado que tiene una parte más alta o más baja, eso tiene su nombre, ¿verdad? Y hay que hacer una evaluación desde cuello, porque puede estar el problema a nivel cervical, puede estar el problema a nivel dorsal, en columna, y eso estar haciendo compensaciones óseas o de posicionamiento, el cual hace una declinación hacia un lado del hombro. Entonces hay que hacer una evaluación para ver qué tipo de ejercicios y de fortalecimiento se deben de hacer en esa zona para que haya una nivelación y no continúe desviando las demás articulaciones. Muy bien. Bueno, amigo, entonces estése pendiente que producción se comunicará con usted para darle los datos de la licenciada y de esa forma usted puede asistir a una terapia con ella, ella puede ayudarle y recomendarle qué es lo más adecuado para usted. Bueno, vámonos a la sección de todos los martes, el taller de mamá con Vanessa Chica, fisioterapeuta infantil, quien nos da consejitos para este regreso a clases de manera virtual en casa, pero todas estas cosas le pueden ayudar a aprender y a aprovechar el tiempo de los chiquitines. Ya volvemos. Amigos de Salud TV, bienvenidos a una edición más de El Taller de Mamá. Soy Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional infantil. En esta ocasión vamos a hacer un bote de identificación. Los materiales que vamos a utilizar para nuestro bote de identificación son paletas, una navaja. Con esa navaja tenemos que tener mucha precaución en casa con nuestros niños, ya que solo las podemos manipular los adultos. También vamos a ocupar un bote de leche vacío, páginas de colores para forrar nuestro bote, tape y tijeras. Así que manos a la obra. Para comenzar a realizar nuestra actividad, vamos a comenzar forrando nuestro bote. Acá nos pueden ayudar nuestros niños a forrarlo. Vamos a tomar medidas, vamos a marcar con un lápiz y vamos a forrarlo del color que nosotros prefiramos. Nuestro bote forrado,
podemos decorarlo a nuestra imaginación. Lo importante acá es también que los niños nos ayuden a hacer nuestro bote de identificación. Con mucha precaución vamos a usar nuestra navaja y hacer la forma correspondiente dependiendo lo que vamos a meterle a nuestro bote de identificación. En esta ocasión vamos a meterle paletas. Pueden ser paletas de colores, pueden ser paletas gruesas, más delgadas. En este momento vamos a meterle paletas de esas delgaditas normales. Igual podemos ponerle número a cada paleta para ir contando y que los niños comiencen a contar también. En ese momento yo ya tengo uno acá previamente ya decorado con numeritos para contar bolitas, porque también lo podemos hacer para bolitas, ahí dependiendo la edad de nuestros niños. Si son niños más pequeños serían objetos más grandes, si son niños más grandes podemos poner objetos más pequeños ya para la motricidad fina. Hemos llegado al final de esta actividad. Recuerden que pueden encontrar este video otra vez en las redes sociales de TeraKid. Soy Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional infantil, y los espero en la próxima. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos llegar hasta ahí a su hogar y acompañarle. Este día conversando con la licenciada Arlen López a través de nuestro vía Skype, hablando del dolor, las lesiones del hombro. En definitiva, el hombro, ya dijimos, es una articulación bastante compleja, está compuesta por 3 huesos y hay 4 articulaciones involucradas en esta misma para conformar el hombro. Por lo tanto, las lesiones de cualquiera de estas puede ser la que ocasionan el dolor. En definitiva, usted tiene que tratar de consultar rápidamente, de llevar una vida saludable para evitar lesiones en el hombro. Pero sin embargo, a veces sencillamente los movimientos constantes y repetitivos pueden ocasionar ciertas lesiones y dolores y convertirnos en una de estas, en el 1% de la población que consulta por esta patología, y especialmente mujeres de 40 años en adelante. Bueno, tenemos otra pregunta a través de WhatsApp. Veamos que nos dice: buenas tardes, tengo 52 años y tengo dolor abajo del hombro, ya son 2 años. No puedo rotar el brazo, me duele. ¿Qué me recomienda? Trabajo haciendo fuerzas. Les saluda Alfredo Montenegro, muchísimas gracias. Alfredo, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Como bien dice usted, pues ahí mismo nos pone, trabaja haciendo fuerzas, ya son 2 años. En definitiva, puede tener una lesión desde lo que se llama la corredera bicipital, el tendón largo, el bíceps, cualquier cantidad de cosas que Arlen y los ortopedas conocen a la perfección, pero ya 2 años tendría que haber ya buscado ayuda para hacer un diagnóstico correcto y una buena evaluación y, por supuesto, terapia. ¿Cierto, Arlen? Sí, así es. Hay que consultar lo más pronto posible, porque lo más seguro es que ahorita hay mucho dolor a ciertos movimientos, pero la secuencia de dolor en hombro va en un crecimiento que por un tiempo se puede mantener lento, ¿verdad? Y por eso es que se puede volver tan crónico, en el sentido de que es tolerable el dolor. Y uno lo mueve y se siente el dolorcito, pero no le impide hacer actividades de la vida diaria. Pero a medida va pasando el tiempo, el dolor se va incrementando y se va haciendo tan fuerte que seguramente le va a impedir que pueda hacer sus trabajos, y esto le va a causar una incapacidad laboral. Por lo tanto, podría ahorita, en este momento, consultar lo más pronto posible y ponerse en tratamiento de antidolor y hacer ciertos ejercicios para evitar que el dolor siga aumentando y la lesión se siga haciendo más grande. Nos dice que no puede rotar el brazo. Estamos hablando que hay tantos, lo que hablábamos, la amplitud de movimientos es tan grande de la articulación
que en definitiva él esté probablemente ya ante lo que ustedes en fisioterapia se conoce como hombro congelado. ¿Cierto, Arlen? ¿Cuál es la secuencia más o menos de un hombro congelado? Usted la estaba mencionando, creo que a eso se refería, pero más o menos en etapas, ¿cómo se va presentando? Vaya, el movimiento del hombro son diferentes. Nosotros las catalogamos en flexión, abducción, que es lo lateral, ¿verdad?, que llega hasta arriba, y las rotaciones. Entonces podemos hacer rotación externa, que es brazo a 90 grados, y rotación interna. Estos son básicamente los movimientos funcionales, ¿verdad?, que al perderse y la también movilidad, también no podemos dar adducción. cuenta que no lo hace. Ok, entonces él lo que tiene problema es la rotación, ¿sí? Entonces, cuando hay problemas en la rotación, normalmente lo que se necesita es realizar un tratamiento en todo alrededor, principalmente o enfocándonos en los rotadores que están en la parte de atrás de la espalda por el omóplato, y eso puede devolverle. Pero la secuencia de dolor puede ir desde un dolor que nos impida hacer ciertos movimientos, después vienen dificultades en las actividades de la vida diaria y posteriormente viene la inmovilidad completa del hombro. La persona no puede ni siquiera abducir el brazo, no puede separar la axila, el brazo, del cuerpo. Y a eso se le llama hombro congelado, donde ya todo el líquido que rodea la articulación, que le da esa libertad de movimiento, se congela, se cristaliza. Entonces el tratamiento es muy doloroso, pesado, porque causa pues bastante incomodidad cuando se trata de romper todas esas adherencias que se tienen, y en algunos casos se tiene que hacer una cirugía en el cual se raspa todo ese líquido, ¿verdad?, que se cristalizó, para poder liberar un poco los tejidos blandos. Así que esa es la secuencia más o menos del hombro congelado, ciertamente. Entonces lo que sucede es que hay una inflamación de toda la cápsula, ¿sí? Una cristalización del líquido sinovial, y esto es lo que impide que el hombro pueda moverse en sus diferentes ángulos. Obviamente estamos hablando del punto de vista de todo lo que fisioterapia puede ayudar, que es un pilar fundamental, tanto prequirúrgico como postquirúrgico, y a veces se puede ser sencillamente la solución sin necesidad de llegar a un quirófano, pero es bien importante una evaluación adecuada. Tenemos preguntas a través de Facebook Live, vamos a dar lectura. Nos dice Marci Valladares, buenas tardes. Comentarles que tengo una lesión del manguito rotador en el brazo derecho más una bursitis. Ya me hice una resonancia la cual me imposibilita el movimiento, pero en el seguro no me han hecho nada. Cuando le digo al médico, lo que me dice es que ya es una fractura antigua y que me puede recomendar. Muchísimas gracias por su atención. Y Alfredo Montenegro, que fue la persona que nos escribió también por WhatsApp, nos dice, buenas tardes, tengo un dolor de hombro desde hace 2 años, soy un hombre de 52 años que me recomienda. Bueno, gracias a ambos que están pendientes de Facebook Live. Marci, pues lamentablemente ya ella misma nos está contando que tiene una fractura, una lesión previa. Es importantísima en la historia del hombro congelado, ¿cierto, Arlen? Por lo tanto, ella ya nos dice, hubo una fractura por ahí, y esto lo que ha hecho, ella es esa paciente que probablemente lo que tiene es un hombro congelado, como usted bien dice, ¿no? Lo importante, tenemos que saber que cuando el hueso se osifica, ya no es problema. Una bursitis es la inflamación de la bolsita que tiene líquidos sinoviales, esa capsulita que mencionaba la doctora, y eso se rompe y se sale el líquido constantemente y puede crear una inflamación o un edema en la zona. Entonces es bien importante que sepamos diferenciar cuando es un problema óseo, en el caso de la fractura, y un problema de tejido blando. Entonces, el tejido blando sí se puede recuperar. Yo le recomiendo a la amiga de que visite una clínica de fisioterapia o un
que le deje indicaciones cómo disminuir el dolor en la zona y cómo aprender a movilizarlo. El problema después de una fractura, como mencionaba anteriormente, es que la persona no mueve la zona. Al eliminar el movimiento, los tejidos se van adheriendo y esas adherencias se van formando. Yo siempre lo menciono como que cuando lo explico, como que si es una plantita que se llena de maleza alrededor. Y esa maleza, al tratar de arrancarla o de romperla, es donde se causa el dolor. A eso se le llama tejido adherido. Entonces, cuando se rompe eso, causa dolor y la persona siente miedo y cree que por movilizarlo le volvió a doler. Pero es parte del proceso de rehabilitación que se tiene que seguir, claro, como dicen en todos lados, ¿verdad? Siempre con supervisión de un profesional, porque nosotros sabemos cómo lo vamos llevando en el proceso de ruptura de tejido o de ruptura de adherencias para poder recuperar la movilidad y disminuir el dolor en la zona. Excelente. Bueno, pero ¿qué hay de las lesiones de hombro vinculadas a la edad avanzada? De eso nos platica en la siguiente cápsula la doctora Linda Molina de Borja, geriatra. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy la doctora Linda de Borja, médico geriatra y gerontóloga, y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las lesiones de hombros vinculadas con la edad. Dentro de las lesiones de hombros más comunes en el adulto mayor se pueden llevar a cabo por el manguito rotador. Estas lesiones pudieron haber ocasionado desde su juventud de nuestro adulto mayor o ya en esta fase, por algún accidente, por algún golpe, por mayor esfuerzo que haya realizado. ¿Cómo va a presentar la sintomatología? Dolor muy fuerte, ya sea en región pectoral, en región escapular, también en el propio hombro, y es que disminuyen también sus movimientos y hay una incapacidad para realizar actividades básicas de la vida diaria, como poder alimentarse, peinarse y diferentes actividades. También no olvidemos la parte degenerativa, que es por el mismo desgaste de la articulación de hombro. Estas son de las principales causas de estas lesiones. No olvidemos que deben de consultar previamente para que se le pueda hacer un examen físico completo y saber la reducción de movimientos que nuestro adulto mayor puede tener en hombro, y de esa forma también realizar diferentes exámenes por imágenes y ya tener un diagnóstico mucho más certero y así poder derivar al subespecialista encargado de las lesiones de hombro, que en este caso pues tendríamos que apoyarnos del ortopeda. Sí, como cuidadores y familiares de adultos mayores deben de tomar en consideración el que el paciente refiera a este dolor, ya que en algunas ocasiones es de muy fuerte intensidad y esto podría agravar diferentes enfermedades que nuestro adulto mayor ya tiene. Entonces, pueden consultar a la brevedad posible. Soy la doctora Linda de Borja, médico geriatra y gerontólogo. Nos vemos hasta la próxima, amigos de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Si tienes dolor de hombro, lo primero que tienes que hacer es diferenciar si ha sido desencadenado por un esfuerzo, una caída o si se trata de una lesión que ha aparecido de forma progresiva. En las articulaciones traumáticas más incapacitantes hay que realizar como mínimo una radiografía. Suele ser aconsejable una resonancia magnética o en su defecto una ecografía para descartar fracturas de hueso, luxaciones, lesiones de tendones, ligamentos o de labrum, por mencionar algunas. Si el dolor ha aparecido progresivamente pero no es muy limitante,
El simple hecho de bajar el ritmo, consumir medicamentos inflamatorios no esteroideos y realizar ejercicios suaves de movilidad y fuerza pueden ser suficientes. La fisioterapia es de gran ayuda en estos pacientes y se han de mantener los ejercicios recomendados de 3 a 6 meses antes de considerar que el tratamiento conservador no está funcionando. En cualquier caso, las causas del dolor de hombro son muchas y que algunas de ellas no son fáciles de identificar. Por eso solo debemos aceptar diagnósticos y recomendaciones sobre el tratamiento por parte de un especialista de hombro, que además haya estudiado tu caso, realizado un examen físico detallado y que tenga acceso a pruebas de imagen. Muy bien, continuamos con nuestro programa. Estamos hablando de las lesiones de hombro. Realmente estamos con la licenciada en fisioterapia, Arlen López, ahí que nos está acompañando desde su casita o desde su clínica vía Skype. A ver, Arlen, hablemos un poco de las diferentes técnicas que podemos utilizar, de hecho, en casa como primera opción cuando el dolor es agudo. ¿Hasta cuánto tiempo luego de comenzado un dolor nos funciona el hielo, por ejemplo? Los dolores se clasifican, o las lesiones se clasifican en 3. En dolor agudo, subagudo y crónico. La etapa aguda se puede hacer desde el momento en el que se sufre la lesión hasta 72 horas. Okay. La etapa subaguda puede llegar desde las 72 horas hasta los 15 días. Y la etapa crónica podría ser desde el mes en adelante. Esto va a depender según la lesión. Entonces, en la etapa aguda y subaguda se recomienda que se utilice el hielo, porque el hielo es un antiinflamatorio natural. Y los ejercicios tienen que ser bien suaves, controlados y no de mayor amplitud. Ya si es una etapa crónica, que ya tiene demasiado tiempo de estar en el dolor presente, se puede hacer una combinación de calor. En ocasiones anteriores yo les he comentado cómo hacer compresas frías caseras y compresas calientes también caseras, y esas compresas se pueden utilizar para disminuir este tipo de dolores, ya que tanto el hielo como el calor mejora la circulación en la sangre. Y esto ayuda mucho. Recuérdenos un poquito, podemos poner una toalla mojada en el freezer, nos comentaba, ¿verdad? De esa forma hacemos una compresa fría. Sí, y esta se mete en una bolsa, ya cuando está congelada se moja, se dobla del tamaño que la querramos, se mete, y ya congelada se mete en una bolsa de basura, y ya esa se moldea y se coloca y dura exactamente 20 minutos, que es lo que necesitamos. Al igual con la caliente, se agarra la toalla, se dobla, se mete en agua hirviendo con mucha precaución, se mete en una bolsa de basura y esto se coloca una toalla o una tela encima de la piel y se coloca la compresa, y esto también dura alrededor de 20 minutos. Es una forma fácil, rápida, de poder hacer una compresa en casa y tiene la utilidad que necesitamos para el momento. Bueno, muy interesante, definitivamente una forma fácil de tener una compresita para podernos aliviar el dolor, especialmente en lesiones agudas y subagudas, como bien dice la licenciada López. Vamos a una pausa y volvemos con un poquito más de fisioterapia, a ver qué otros consejos nos da Arlen para poder hacer en casa. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Gracias por haber compartido con nosotros estos últimos 45, 50 minutos que hemos estado hablando con la licenciada Arlen López, fisioterapeuta, de lesiones de hombro, de dolor de hombro congelado, de terapia y todo.
Me desvié en el último, antes del corte, estábamos hablando de compresas, cómo a realizarlas en casa. Y quisiera también, Arlen, que le diera las recomendaciones a las personas que nos están escuchando, que si bien es cierto, es una forma fácil de hacer una compresa fría o una compresa caliente, la compresa fría es mucho mejor esta que poner el hielo directamente, porque con el hielo en forma directa podemos ocasionar lesiones bastante importantes, ¿cierto? Sí, así es. Y es bien común y la gente piensa que no le va a pasar nada, pero nos han venido personas con quemaduras de primer o de segundo grado por aplicar hielo directamente de una forma incorrecta, o también al utilizar las compresas de gel que las meten al congelador. Esas tienen un proceso de vencimiento y al vencerse se congelan como hielo, quedan rígidas y se ponen sobre la piel, y la gente piensa que mientras más tiempo se lo deje es mejor, y no es cierto, porque el hielo crea un proceso químico en el cuerpo que se llama vasoconstricción, y eso tarda en llegar 20 minutos. Si nos pasamos de la vasoconstricción y llegar a eso, que es lo que realmente nos alivia la inflamación, comenzamos con un proceso de quemar la piel por estar mucho tiempo expuesto al frío. No, entonces sí hay que tener cuidado. Y pueden ser lesiones muy serias. Y va la recomendación también para las personas que tienen pérdida de la sensibilidad, ojo con las compresas calientes, porque en definitiva pueden sufrir quemaduras importantes, ¿cierto? Cierto. Personas que tienen problemas de sensibilidad, falta de sensibilidad, diabéticos con neuropatías también, y algún tipo de lesión así, incluso, ¿verdad? A veces se piensa que mientras más caliente mejor, ¿verdad? Y no es así. Tienen que tener un calor adecuado, ¿verdad? Y luego hablemos también ya las otras técnicas que ustedes utilizan, porque ahora tenemos la posibilidad de poder comprar los TENS o los electrodos y ponérselos en casa. Ojo la recomendación con eso también. Es bien importante esa pregunta, ¿verdad? Sobre la utilización de aparatos terapéuticos en casa. Ahora en día la comercialización, tenemos bastante acceso a este tipo de aparatos, y es importante tener una inducción o una recomendación por parte del fisioterapeuta, porque cada aparato trae un voltaje diferente y una utilización diferente. Me viene mucha gente que a veces compra los aparatos en internet y se lo ponen demasiado fuerte. Piensan que eso les va a disminuir muy rápido el dolor, y vienen inflamados y hasta con contracturas causados por el impacto que les da el choque eléctrico del electrodo. Entonces sí, cuando tengan un aparato, consulten con un fisioterapeuta, porque nosotros somos los que realmente conocemos este tipo de aparatos y los voltajes y el tipo de corriente que trae cada aparato. Entonces sí hay que tener cuidado, pero sí lo pueden hacer en casa. Ya con las indicaciones de cómo colocar los electrodos y cómo utilizar el voltaje, lo pueden hacer en casa sin ningún problema. Arlen, muchísimas gracias por haberme acompañado, gracias por haber dado esas recomendaciones tan importantes a nuestros televidentes en este día hablando del dolor de hombro. Muchas gracias, esperamos tenerla próximamente por acá. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo me despido de ustedes, los dejo con Brenda Vázquez. El día de mañana venimos con otro tema interesante. Vamos a hablar sobre la hipertensión, que nunca pasa de moda, siempre está presente y siempre tenemos cosas nuevas que aprender. Así que los dejo, que disfruten su día martes y que Dios los bendiga. Los hombros son articulaciones con gran movilidad. Existen particularidades anatómicas y biomecánicas que hacen que ciertas acciones puedan pasar factura y dar lugar a lesiones. Para prevenirlas, te compartimos los siguientes consejos. No te excedas con el peso cuando te ejercitas, ya sea mancuernas o pesas. Para prevenir lesiones,
Es mejor utilizar un peso que permita mantener una buena técnica, sin realizar compensaciones o movimientos forzados. No debes coger pesos excesivos con las manos, o al menos distribuir la carga entre las dos. Intenta no sobrepasar el nivel más allá de los hombros cuando colocamos cosas en los armarios altos. Recuerda que este tipo de acciones, por insignificantes que parezcan, representan un riesgo para esta articulación. Toma precauciones con ciertas disciplinas. Los deportes de raqueta representan un elevado riesgo de lesión de hombro, puesto que repiten los mismos movimientos de golpeo. Si practicas un deporte como este o como el tenis, debes trabajar la movilidad articular.